Bueno, vamos entonces a empezar la clase de hoy. Un poco quería terminar de contarles algo que surgió hacia el final de la clase anterior y que me parece que es interesante contar. Tenía que ver con qué ocurría cuando, ¿se acuerdan que habíamos visto la energía en los capacitores con dieléctricos? Entonces, algunos de ustedes me habían preguntado qué ocurría, habíamos visto qué ocurría cuando teníamos un capacitor, lo cargábamos con una fuente, después retirábamos la fuente, entonces quedaba cargado ese capacitor con una carga determinada. Eso determinaba con el tamaño, con la forma y el tamaño del capacitor teníamos la capacidad, y con la diferencia de potencial establecida teníamos la energía. Luego metíamos el dieléctrico, la carga no se iba a ningún lado, entonces la carga era lo que resultaba ser constante. En ese caso habíamos calculado, habíamos visto que el campo decaía porque se formaba un campo de polarización que se oponía al campo externo, y disminuía la diferencia de potencial, aumentaba la capacidad, pero la energía disminuía. Entonces, aquí tenemos la energía en el caso inicial, la energía en el segundo, en el caso en el que poníamos adentro un dieléctrico de constante capa, disminuía porque capa era mayor que 1. Y bueno, ¿y qué pasaba cuando el dieléctrico lo sacábamos? Entonces habíamos un poco, yo no me acordaba de esta situación, así que fui, la revisé bien y se los quería contar hoy. Bueno, al retirar, lo que vamos a tener va a ser un capacitor con un dieléctrico polarizado. Entonces, cuando yo quiera retirar el dieléctrico, lo que se observa es que cuando retiro el dieléctrico, la energía vuelve a ser la energía inicial. Es decir, vuelve a restablecerse la diferencia de potencial inicial, y por ende, como la capacidad vuelve a ser la misma porque bueno, es la capacidad en el vacío, entonces volvemos a tener la misma energía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cómo recupera esa energía el capacitor, cómo recupera esa energía electrostática, digamos. Bueno, sucede que esa energía que recupera es producto del trabajo que se va a hacer sobre el capacitor al querer retirar el dieléctrico. El dieléctrico va a resistirse a ser retirado de entre las placas del capacitor. Eso va a hacer que se produzca un trabajo, negativo para el ente que está arrastrando el dieléctrico, porque va a ser un movimiento en contra de la fuerza que va a tender a volver a poner el dieléctrico dentro de las placas del capacitor. Al hacerse el desplazamiento en contra de esa fuerza, ese trabajo va a ser cedido por el que está sacando el dieléctrico en favor de la energía electrostática. Entonces, el trabajo contra esa fuerza va a volver al capacitor en forma de energía electrostática. Entonces, en el caso de carga constante, es decir, cuando cargábamos el capacitor para que tuviera una determinada diferencia de potencial y después lo desconectábamos de la batería para que ya no recibiese más carga y trabajábamos con una carga que era siempre la misma. Bien, ese era en el primer caso. El otro caso era cuando manteníamos nuestro capacitor conectado
Este es el capacitor conectado a una batería. Acuérdense, este símbolo de acá en circuitos quiere decir batería. Fíjense que tiene un palito más corto y otro palito más largo, por oposición al capacitor, que son dos placas más o menos del mismo tamaño. Disculpen la improlijidad del dibujo. Entonces, cuando trabajábamos a un potencial constante, asegurado siempre por la batería, lo que sucedía ahora era que al colocar, bueno, partíamos de un valor inicial de la energía para el capacitor, eso venía dado por su capacidad en el vacío, más la diferencia de potencia que quedaba determinada por la batería. Cuando metíamos el dieléctrico, lo que ocurría era aumentaba la carga. ¿Se acuerdan que notábamos que el campo total no variaba? Porque se mantenía la diferencia de potencial dividido la distancia entre las placas, igual al campo, el campo no variaba. Ahora, como se había formado una capa de polarización en el dieléctrico, esta capa de polarización, para crear el mismo campo, teniendo ahora una capa de polarización en el dieléctrico, era necesario que aumentara la carga libre en las placas del capacitor, y eso lo proveía la batería. Entonces, bueno, resolvíamos cómo aumentaba la capacidad porque aumentaba la carga, aumentaba la energía. Entonces, en el estado 2 tenemos una energía que era como capa es más grande que 1, más grande que la energía antes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando nosotros retiramos el dieléctrico, lo que va a pasar nuevamente es que le voy a tratar de meter energía, voy a retirarlo y me voy a quedar con un exceso de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque acumulé más carga acá. Voy a quedar con un exceso de carga, pero la batería va a obligar a mantener siempre el mismo potencial, porque de eso se encarga la batería. Entonces, ante ya la ausencia del dieléctrico, porque lo saqué, el exceso de carga va a volver a la batería. Entonces, de esa manera voy a volver a tener y se verifica experimentalmente, vuelvo a tener la misma carga que antes y la misma diferencia de potencial que en el caso anterior. Entonces, bueno, espero que con esto quede un poquito más claro la discusión que habíamos tenido al final de la clase anterior. Bueno, ¿se entendió? Sí. Bueno, Gastón, me alegro. Bueno, perdón, acá hay unas preguntas en el chat. ¿Y algo? Perfecto, genial. Bien, muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto la ley de Gauss para dieléctricos? Y habíamos dicho que esto se representaba de una manera bastante compacta, definiendo un campo D que llamábamos corriente de desplazamiento. Después podemos ver de dónde viene ese nombre. Por ahora vamos a obviar ese nombre, ¿no? El origen de ese nombre. Pero básicamente decía que el flujo de la corriente de desplazamiento del campo D a través de una superficie cerrada S, que lo tenemos acá, el poroto este que está acá, la superficie S es una superficie cerrada que encierra un volumen V corta, tenía que ser igual a la carga libre encerrada. Entonces, y D lo definíamos como epsilon por E, por el campo E, donde epsilon era la constante capa por epsilon 0. Bien. Entonces les voy a presentar la ley de Gauss, que ya la vamos a usar de vuelta y ahora lo vamos a hacer más
lo vamos a tratar de incorporar más en nuestras cuentas, no solamente formalmente. Les pido que nos acordemos de algo que se llamaba el teorema de la divergencia. Es que voy a bajar esto que quedó medio desacomodado. Entonces, el teorema de la divergencia lo que decía es que... Voy a bajar esto porque quedó todo superpuesto. Ahí va. Entonces, el teorema de la divergencia lo que dice es esto. Si yo tengo un campo vectorial, y yo tomo una superficie tridimensional, cerrada, y quiero calcular el flujo de ese campo, es decir, cuánto de ese campo entra o sale de la superficie, representando ese flujo por la integral cerrada de el campo por el diferencial de área en cada punto de la superficie, apuntando el diferencial de superficie hacia afuera y teniendo como módulo el diferencial de superficie. Ese flujo era igual a la integral sobre el volumen que encerraba esa superficie de una cantidad escalar llamada la divergencia de ese campo, de ese mismo campo. Entonces, el teorema de la divergencia dice que la integral sobre el flujo de D sobre una superficie cerrada S es lo mismo que la integral de volumen en el volumen encerrado por la superficie S de una cantidad escalar llamada la divergencia de ese mismo campo. Bueno, la divergencia tiene varias formas de escribirse de acuerdo a cómo nos convenga la geometría del problema. La forma más fácil de escribirla es en cartesiana. En cartesiana es como si fuera un producto interno de las del vector D con un operador que es la derivada respecto de X con la componente X, derivada respecto a Y en la componente Y, y derivada respecto a Z en la componente Z. Todas ellas derivadas parciales, ¿no? Entonces la divergencia de D en cartesiana es la derivada de dx respecto a X, la derivada de dy respecto a Y, y la derivada de dz respecto a Z. Sumadas ellas. Bien. Entonces, es algo que, por ejemplo, en cartesiana puede ser bastante simple. Entonces, si yo comparo la expresión que obtuvimos para la ley de Gauss, bueno, yo puedo decir ahora que lo que está dentro del integral de volumen de nuestra ley de Gauss es lo que está dentro de la integral de volumen según el teorema de la divergencia. Entonces, otra manera de escribir la ley de Gauss es hacer igualar esto a esto. Es decir, que la integral de la divergencia de D respecto en el volumen V es igual a la integral de ρ. O lo que es, y en realidad es más general, es que la divergencia de D, para en todo punto, la divergencia de D es igual a la densidad de cargas libres, no las cargas de polarización, en ese punto. Entonces, esta versión de la ley de Gauss es una versión, como le dicen, diferencial. No es la versión integral de la ley de Gauss. Y ya les voy a mostrar, es sumamente intuitiva. Y la idea es que ustedes ya la empiecen a ver porque al final de la primera parte del curso vamos a ver todas las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que engloban toda la teoría electromagnética. Entonces, esta que le estoy presentando acá es la primera de las ecuaciones de Maxwell, la primera de las 4 ecuaciones de Maxwell que vamos a ver en la primera parte de del curso. Bueno, lo intuitivo de esto es que esta ecuación lo que nos dice es que las cargas libres son manantiales o sumideros de campo eléctrico. Entonces, si hay cargas en un punto, si hay cargas libres en un punto,
las flechas de campo eléctrico o de campo D van a salir o a entrar. Entonces, en particular se puede ver que una divergencia negativa quiere decir que las flechas van hacia el punto en donde yo estoy evaluando la divergencia. O sea, alrededor, en un ambiente infinitesimal, alrededor de ese punto, las flechas están entrando. Es como si estuviera entrando el flujo. Si la divergencia es positiva, las flechas están ahí en ese entorno del punto infinitesimal, las flechas están saliendo. En este caso sería un sumidero, estoy diciendo sumidero por analogía a lo que ocurre cuando uno saca el tapón de una pileta y se va el agua por la pileta. Y en este caso una fuente sale de la carga puntual o de la distribución de carga libre, sale hacia afuera del campo. Ahora, en casos en donde yo tomo un espacio muy, muy pequeño, cercano al punto donde estoy evaluando la divergencia, y veo que hay tantas flechas que entran como flechas que salen, mi flujo a través de cualquiera de esos volúmenes infinitesimales, de esas superficies encerrando volúmenes infinitesimales, va a ser cero, y en ese caso la divergencia va a ser cero y por lo tanto en ese punto no va a haber carga libre. Entonces, eso es un poco una explicación geométrica del concepto de divergencia. Entonces acá yo les muestro algo que está en el libro de física de Berkeley, que es el libro que seguimos en la materia, en los teóricos, al menos la primera parte. Distintos tipos de campos donde la divergencia es diferente, que tienen distinta divergencia. Entonces, fíjense, hay claramente ciertos campos en donde es obvio que hay divergencia, como acá. Y hay otros campos en donde vemos que no habría divergencia, como este. Entonces yo los invito a ustedes que empiecen a ver, o que me digan si quieren, que cada uno cuál es. Que si tiene divergencia o si tiene divergencia nula o no. Entonces fíjense ¿qué les parece? Ese parece que no tiene divergencia. Claro. Yo tomo acá una esfera, o tomo una superficie y veo que entra y que sale. Y lo más probable es que lo mismo que entre va a salir. Entonces, esto yo diría que tiene divergencia cero. Igual que esto, porque es prácticamente una rotación de esto. Así que es lo mismo. Acá, ¿qué les parece? Divergencia menor a cero, ¿no? Y ahí sí, porque uno se imagina, hace un poco, por ejemplo acá, trata de ver una superficie y trata de ver, bueno, en esa superficie, ¿cómo viene el flujo? Y el flujo, las 4 flechas que veo acá se mete. Entonces lo más probable es que la divergencia sea negativa acá. Bueno, acá 0, acá sería positivo porque las flechas van para afuera. Y acá fíjense, para este punto también. En este punto, si hacemos una superficie cerrada, fíjense que no hay flechas que entren a esta superficie alrededor de este punto central. Entonces acá lo más probable es que tengamos divergencia igual a 0. Bueno, ¿se entendió más o menos? Es para tener una idea de cuando hay carga libre, yo voy a tener líneas de campo que salgan de ella o vayan hacia ella, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno,
todo esto nos sirvió para acostumbrarnos un poco a la ley de Gauss en dieléctricos. ¿Por qué? Porque nos va a servir para resolver problemas un poquito más complejos que los que vimos en la clase anterior. Entonces, les muestro el primero de dos problemas que vamos a ver. El problema es el siguiente. Tenemos dos placas conductoras que forman un capacitor plano de área A y espesor D. Entonces, cargamos ese capacitor, lo conectamos a una batería, le damos una diferencia de potencial, entonces eso va a determinar una carga Q que va a quedar cargado en una de las placas del capacitor, carga menos Q en la otra placa, y ahí desenchufamos la batería. La carga no puede ir a ningún otro lado, entonces se va a quedar ahí en el capacitor. ¿Está? Entonces, todo lo que yo haga con ese capacitor se va a hacer a una cantidad de carga que va a ser constante. Entonces, lo que hacemos es meter un dieléctrico, pero ahora fíjense que el dieléctrico va a ser más chico que de ancho. En el caso que vimos antes, vimos qué ocurría cuando ocupaba el dieléctrico todo el espacio entre las placas. Bueno, ahora vamos a ver un dieléctrico de caras paralelas que ocupa todo el área A, pero que tiene un espesor T más chico que D. Bueno, entonces, en este caso, ya estamos acostumbrados, podemos calcular la capacidad. La capacidad es fácil, no depende de la diferencia de potencial, solamente de la forma del capacitor, epsilon 0 A sobre D. Perfecto, sacamos la capacidad. Bueno, ahora veamos cómo va a ser la capacidad de este capacitor al cual le hemos insertado un dieléctrico de constante dieléctrica kappa sub E. Entonces, ¿cómo se va a definir la capacidad? Bueno, se va a definir por la carga libre que tengo, que no va a cambiar, va a ser Q, porque esa carga no tiene dónde irse. ¿Está? Dividido la diferencia de potencial entre las dos placas. Ahora, como ustedes recordarán, cuando metíamos un dieléctrico a carga constante, dentro de ese dieléctrico se formaba un campo de polarización que lo que iba a hacer era hacer disminuir tanto el campo como el potencial. Entonces, vamos a ver cómo calcular esta diferencia de potencial entre las placas. Acuérdense, delta B va a ser la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa. Bueno, vamos a ver cómo se calcula esa diferencia de potencial. Bien, primero calculemos el campo y después calculamos el potencial. Entonces, planteamos primero el campo en el lugar en donde no hay dieléctrico. Vamos a llamar, supongamos que está en el medio, que hay una región en donde hay vacío, a un lado, hay regiones con vacío a un lado y al otro del dieléctrico, y vamos a sacar el campo en donde hay vacío y el campo donde hay dieléctrico. Entonces, vamos a hacer la ley de Gauss. La ley de Gauss para sacar el campo en esta región de arriba, donde no hay dieléctrico, es, metemos una superficie S que se meta en la región del conductor de la placa superior en donde el campo es 0,
yo sé que el campo por simetría tiene que apuntar perpendicular al equipotencial, que es la placa. Entonces no voy a tener flujo por acá, no voy a tener flujo por acá, porque no tengo campo, acá porque el campo es perpendicular a la dirección de la normal a la superficie, y solamente voy a tener el flujo proveniente de esta tapa de acá, que tiene un área igual a delta A. Entonces el flujo va a ser delta A por E0, E0 por delta A, los dos apuntan en la misma dirección, y eso va a ser igual a la carga encerrada, que es Q, que es la carga total depositada sobre el capacitor, la carga libre total, dividida A, que es sigma, el sigma que está acá arriba, la distribución superficial de carga, por el pedacito de área que encerré con la superficie, que es delta A. Entonces la carga encerrada va a ser Q por delta A sobre A, eso dividido epsilon 0 me da igual al flujo del campo eléctrico. Entonces esto es lo que grafiqué acá, lo que puse acá. Queda E0 por delta A igual a Q sobre A epsilon 0 por delta A, el delta A se va, y me queda que E0, el campo acá, es Q dividido A por epsilon 0. Si quieren, pueden poner un sistema de coordenadas, ponemos el eje X para abajo, entonces le damos también la orientación. En ese caso, como las cargas son positivas, el campo apunta hacia abajo. Bien, yo puedo hacer lo mismo en esta capa de acá. Puedo hacer lo mismo. Ahora, suponiendo que teniendo otra superficie que se mete adentro de la región del conductor en donde el campo es 0, sobresale en donde el campo vale es 0, y voy a sacar lo mismo, porque en este lugar tengo una carga menos Q. Entonces me va a dar el mismo campo acá que acá. Si quieren hagan la cuenta, si no les sale me avisan. Pero es el mismo procedimiento. Bien, hasta ahí bárbaro. El campo acá es Q sobre A epsilon 0 y es constante. Es uniforme, perdón. Bien. Falta el campo dentro del dieléctrico. Bueno, pero no hay que alarmarse, tenemos ahora la ley de Gauss para dieléctricos. La ley de Gauss para dieléctricos nos dice que el flujo, tomando una superficie S cerrada, adecuadamente elegida, el flujo de la corriente de desplazamiento o el campo epsilon por E es igual a la cantidad de carga libre encerrada por la superficie S. Bueno, lo planteamos en esta interfase, en la interfase de arriba, entre el dieléctrico y el vacío. Bueno, muy bien. De un lado hacemos una superficie cerrada S, que por simetría vamos a elegir un cilindro con eje a lo largo del eje X, porque voy a esperar que el campo dentro del el dieléctrico es uniforme, no tiene ninguna propiedad que haga que el campo tenga otra dirección, una dirección diferente a la del campo de afuera. Entonces voy a asumir que el campo dentro del dieléctrico tiene también una componente a lo largo del eje X, y voy a calcular cuánto vale ese campo, ese flujo del campo D a través de esta superficie. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada, a la integral de la carga encerrada. Perdón, a la carga encerrada. Carga libre, no carga de polarización. Y acá lo único que hay es carga de polarización en esta interfase. Entonces, eso para la ley de Gauss para dieléctrico cuenta como 0.
Bien. Hay una pregunta ahí que si las cargas libres son monopolos. Las cargas libres, puede ser que una distribución de carga, no sea siempre un monopolo. Lo que sí, el monopolo tiene que ver con la integral de la distribución de carga. La distribución de carga, si yo integro el primer término de la expansión en potencial, tiene la integral total de la distribución de carga. Si esa integral total da 0, ahí no tengo monopolo. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, apliquemos la ecuación, la ley de Gauss. Entonces, el flujo de D va a tener dos partes, puesto que acá, a través de esta pared de acá, no va a haber ningún flujo. El campo nunca va a ser paralelo, o siempre va a ser perpendicular a la normal, a la superficie en este lado. Pero sí vamos a tener flujo a través de esta tapa, que va a ser el flujo negativo del campo en esta región, y un flujo positivo a través de esta etapa en esta región. Entonces escribimos el flujo de E sub D va a ser epsilon por E sub D delta A. Eso es el flujo. Con un más. ¿Por qué un más? Porque E sub D apunta en la misma dirección que la normal saliente a la superficie. Perfecto, eso va ahí. Y ahora va menos, ¿por qué menos? Porque la normal a esta etapa apunta en la dirección opuesta al campo E sub 0. Entonces, ¿cuánto vale D en esa etapa? D en esa etapa vale epsilon 0 por E sub 0. Y también lo multiplico por delta A. Y eso es igual a 0. Entonces, reemplazo epsilon por K sub B por epsilon 0, y ahí obtengo la expresión para E sub D en función de E sub 0. Entonces, E sub D, el campo eléctrico aquí adentro, va a ser un poquito más chiquito que el campo en la región en donde no hay dieléctrico. ¿Cuánto? E sub 0 sobre K sub B, kappa sub B, porque kappa sub B es mayor que 1. ¿Bien? Es bastante simple aplicar el teorema de Gauss para dieléctricos. Bien. Y ahora ya tenemos todo para calcular la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre una placa y la otra va a ser la integral de camino desde la placa con menos hasta la placa con más, con un menos, de E, a lo largo del camino de un camino. Vamos a elegir simplemente un camino en X. Bueno, ¿y cuánto vale esa integral? Bueno, entonces va a ser E0, va a ser, por un lado, va a ser E0 por este tramo, más E0 por este tramo, de acá. Entonces, ¿qué es eso? Eso va a ser E0 por D menos T. ¿Está bien? O sea, la diferencia de potencial sumada de esta capa y esta capa va a ser E0 por D menos T. Porque esta distancia más esta distancia es D menos T. Más ED, E sub D, por el ancho, por el espesor T. Entonces eso va a ser toda la diferencia de potencial desde esta
esta placa hasta esta placa. ¿Está? Como el campo apunta hacia abajo, yo remonto el potencial, va a aumentar el potencial. El delta B de acá para arriba es positivo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale delta B? Delta B va a ser la diferencia de potencial entre estas dos placas, va a ser, ¿cuánto vale E0? E0 vale Q sobre A epsilon 0. Entonces reemplazo y pongo D menos T. ¿Y cuánto vale E sub D? E sub D vale Q sobre A epsilon 0 kappa sub E. ¿Se acuerdan? Es más chiquito. Es más chiquito el campo dentro del dieléctrico. Entonces el pasaje al cálculo, el cálculo de la capacidad es bastante directo, porque es simplemente Q dividido lo que acabamos de obtener como delta B. Donde el Q es el Q que hubo siempre. ¿Por qué? Porque está aislado ese capacitor, está desconectado de una batería y por lo tanto la carga no tiene a dónde ir, más que quedarse ahí en el capacitor, en el conductor. Acuérdense que esa Q es la Q libre, es la Q que puso la batería en el capacitor cuando cargué el capacitor. Y no se refiere nunca a la carga que pueda tener de polarización el dieléctrico. Acuérdense, lo importante es la carga libre. Entonces, bueno, se reacomoda, se tachan las Q y se reacomoda un poquito el denominador. Y ahora invertimos y tenemos esta expresión, que 1 sobre la capacidad de este capacitor que tiene ahora una capa de dieléctrico, capa de espesor T, es la suma de dos términos. Un término que tiene que ver, perdón, disculpen que están sonando, un segundo. Ahí reanudamos. Bueno, entonces, volvemos a decir, la capacitancia, la capacidad total va a ser la suma de estos dos términos. Ahora, ¿no les parece familiar esta expresión de aquí y esta expresión de aquí? Fíjense, por un lado tenemos A, epsilon 0 y una distancia dividiendo. Y acá tenemos A, kappa, epsilon 0 y otra distancia acá. Lucio dice, es una capacidad invertida. Claro, claro. ¿Se acuerdan que un capacitor de distancia de separación D tiene una capacidad A, epsilon 0 sobre D? Bueno, acá tenemos entonces dos inversas de capacidades. Entonces, es como si tuviéramos dos capacitores, un capacitor de ancho de D menos T y otro capacitor completamente relleno de material capa sub E de ancho T. Ambos con carga Q. Bien. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Lo que concluimos es que vamos a tener que este problema equivale a sumar dos capacitores que están en serie, le llamamos. Son dos capacitores que tienen un conductor en común, que es un equipotencial. De un lado tiene carga Q y del otro menos Q. Entonces tenemos Q, menos Q, Q y menos Q.
y con una de las placas conectadas. Cuando tenemos estos capacitores en serie, las capacitancias se suman las inversas de las capacitancias. Entonces, 1 sobre la capacitancia total es 1 sobre la capacidad de uno de este más 1 sobre la capacidad del otro. Esto ya lo vieron para capacitores sin dieléctricos, probablemente en el práctico. Bueno, ahora lo estamos viendo en el caso general. En particular, si quiero tener un capacitor sin dieléctrico, lo único que hago es poner capa sub E igual a 1 y listo. Y tengo el caso para capacitores en el vacío, que es lo que se muestra acá. Entonces, por extensión, por inducción, se puede resolver que la capacidad total de un conjunto de n capacitores en serie va a ser tal que 1 sobre la capacidad total va a ser igual a 1 sobre la capacidad del capacitor 1 más 1 sobre la capacidad del capacitor 2, y así sucesivamente hasta la inversa del capacitor enésima. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Genial. Bueno, ahora veamos... Perdón, sí, yo tengo una pregunta. Decime, Gastón. O sea, esto de pensar con N capacitores, entonces tendría que haber N dieléctricos distintos adentro de un mismo capacitor. ¿O en qué caso nos va a hacer falta modelarlo con tantos capacitores? No, por lo general, esta expresión es en general. Fíjate que lo hicimos para capacitores, que pudieran tener un dieléctrico adentro. Entonces, esta expresión es general. Entonces, si tuvieras n capas, si en vez de tener una sola capa de dieléctrico, tuvieras n capas de dieléctrico adentro de un capacitor grande, digamos, si en vez de un capacitor grande tuviéramos varias placas de dieléctrico, vos podrías representar ese capacitor complejo como la suma de capacitores, de tantos capacitores como capas de dieléctrico tengas. Y ahí calcular claro. la capacidad de una manera más simple. Para eso sirve la expresión. Claro, entiendo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a ver un caso similar, pero con otra geometría. Ahora, supongamos que tenemos un capacitor de área A que tiene un espesor D, bueno, pequeño, acuérdense, sí, para evitar los efectos de borde, con carga Q, todo sobre esta superficie, no necesariamente distribuido uniformemente, y que tiene una diferencia de potencial con la placa de abajo, delta B. Bueno, entonces llenamos todo el espacio entre las placas con dos dieléctricos constantes, capa 1 y capa 2, de áreas A1 y A2. Tal que A1 más A2 me da el área A. Caso distinto de otra geometría, de una geometría diferente a la que vimos antes. Entonces, bueno, hay varias cosas que podemos decir. En primer lugar, la placa de arriba y la placa de abajo son conductores. Entonces,
en particular este borde y este borde son equipotenciales. Entonces, sin importar cómo esté distribuida la carga a lo largo de este conductor y de yo sé que el potencial, todos estos puntos van a estar en el mismo potencial. Y todos estos puntos van a estar en el mismo potencial. Eso es algo un poco antiintuitivo, lo entiendo, y estamos viendo muchas cosas antiintuitivas. Ayer y hoy hemos visto muchas cosas antiintuitivas, pero hay cosas que son bien claras, y es cuando yo tomo la definición de conductor. La definición de conductor es: la superficie de un conductor es una equipotencial. Bueno, si tengo miedo a interpretar mal por sentido común, nos aferramos a esas definiciones que son muy fuertes. Si yo cargo un capacitor y con una batería y aíslo ese capacitor, la carga se va a conservar. Eso pónganle en la firma. Entonces, a partir de ahí podemos ir trabajando los problemas sin tener miedo de caernos en algo antiintuitivo. Bien, entonces, vamos a la definición. El conductor es un equipotencial. Entonces, este es un equipotencial y este es un equipotencial. Entonces, todos estos puntos están en el mismo potencial y todos estos puntos están en el mismo potencial. Sí, pero la carga no está distribuida uniformemente. Está bien, pero eso es común a las dos áreas. Entonces, la diferencia de potencial para cada dieléctrico va a ser la misma. Este dieléctrico va a tener una diferencia de potencial que va a ser la misma diferencia de potencial que va a tener este dieléctrico, aunque tengan dos capas distintos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Acuérdense que no quiere decir que haya una batería conectada que garantiza siempre el mismo potencial. Lo que estoy diciendo es: tenemos un capacitor que está aislado, no está conectado a una batería, que tiene una carga constante, pero que esa carga está distribuida a lo largo de las placas, de cierta manera, ya vamos a ver, y que cada una de las placas es una equipotencia. Entonces, lo que sí sé es que la carga en el área A2, con la carga en el área A1, la voy a poder sumar y me tiene que dar la carga total de toda la placa. Es decir, no me quedo, no hay, la carga no se me va a ningún lado. Hasta ahora hemos dicho cosas que son razonables y bastante fuertes, sólidas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Queremos calcular de vuelta la capacidad. ¿Cómo se calcula la capacidad? Y se va a calcular la capacidad total. Tenemos que calcular la capacidad total de todo el conjunto. La capacidad total que va a traer como numerador Q, porque Q no me importa cómo está distribuido, lo que importa es cuánto Q hay. Bueno, Q ya lo tenemos. Y después la diferencia de potencial. Entonces hay que calcular esa diferencia de potencial. ¿Cuánto es? Entonces, bueno, por ley de Gauss, para dieléctricos, entonces, yo sé que la integral sobre una superficie cerrada de D diferencial de área tiene que ser igual a la carga libre encerrada por la superficie S. Perfecto. Entonces vamos a ver primero en este lado cuánto da ese cálculo. Bueno, hacemos un zoom para que puedan ver que metemos una superficie que se mete bien adentro en la placa de conductora. El campo E1, yo imagino el campo dentro del dieléctrico E1 apunta hacia abajo, pero no sé cuánto vale, y calculo el flujo a través, bueno, no hay flujo a través de los costados, esta área es delta A,
acá no hay flujo porque no hay campo, y acá hay flujo porque hay campo. Entonces lo único que sobrevive es el campo acá, y el campo acá, según la ley de Gauss, es K1 epsilon 0 E1 delta A, y eso es igual al pedacito de carga libre que quedó encerrada por esta superficie cerrada, y eso ¿cuánto es? Es Q1 sobre A1. Yo imagino que la distribución de carga en el área A1 es uniforme, no me voy a poner a pensar en los efectos de borde acá, y, perdón, acá y acá, los voy a despreciar. Eso va a ser la distribución de carga en la región de área A1 por el pedacito de área que corta, que queda determinada por el corte del cilindro este que está acá. Entonces de acá yo puedo despejar y saco E1 en función de Q1. ¿Cuánto vale E1? Q1 sobre A1, capa 1, epsilon 0. Bárbaro. Bien, vamos ahora con E2. Bueno, planteamos lo mismo. Entonces, sacamos E2. Entonces tenemos que, de la misma manera que antes, planteamos la superficie, planteamos las tapas, una tapa se mete donde E vale 0, la otra donde está E2, entonces tenemos flujo solamente a través de esta tapa. Ese flujo es el flujo de D, es el flujo de epsilon para el medio 2, E2 delta A, y eso es Q2 sobre A2, que es la distribución, es la densidad de carga en esta región delta A. Perfecto. Me queda E2 igual a Q2 sobre A2 capa 2 epsilon 0. Bueno, sacamos los dos campos. Ahora bien, la diferencia de potencial entre las dos placas es la misma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las dos placas son conductoras. No pueden tener distinto potencial, no puede haber un potencial distinto entre acá y acá. Tienen que tener el mismo potencial. Entonces igualamos las integrales de cada uno de los campos eléctricos desde una placa hasta la otra, desde la negativa hasta la positiva con un menos, como siempre. Y ahí sacamos delta B, y el delta B es el mismo, lo haga con este o lo haga con este. Me da lo mismo. Delta B es E1 por D y es igual a E2 por D. Esperen, entonces eso quiere decir que E1 es igual a E2. Sí, quiere decir eso. E1 es igual a E2. Muy bien. Entonces, de aquí yo puedo sacar Q1 en función de Q2. O Q2 en función de Q1. Así que lo puedo reemplazar aquí. Y me queda Q2 es igual a A sub 2 capa 2, Q1 sobre A sub 1 capa 1. ¿Cómo entonces queda la capacidad total? Queda como Q1 más Q2 sobre delta B. Y delta B habíamos visto que era Q1 por D sobre A1 capa 1 epsilon 0. Reemplazo Q2. Y me queda todo en función de Q1. Q1, bueno, se ve acá. Puedo tachar Q1, tacho Q1, se va Q1, y me queda esta expresión. Ahora paso esto multiplicando arriba, me queda así, y después me queda esto. ¿Y qué pasó ahora? Me quedó que la capacidad total es igual a la suma de dos capacidades individuales. Una es la capacidad de este capacitor hasta acá, de área A1, y otra con el medio capa 1, y la otra es la capacidad del
de este capacitor de área A2 con dieléctrico capa 2. Entonces, cuando los capacitores están al mismo potencial, se habla que están en paralelo. Y en ese caso, tener esta configuración equivale a tener esta configuración en donde hay un conector conductor que garantiza que todo esto esté al mismo potencial y que esta otra capa y esta estén al mismo potencial. En ese caso, la capacidad total va a ser la suma de las capacidades de cada uno de los capacitores en paralelo. Entonces, las capacidades de capacitores en paralelo se suman. Para capacitores en serie, la inversa de la capacidad total es igual a la suma de las inversas de las capacidades de cada uno de los capacitores en serie. De la misma manera se extiende a n capacitores en paralelo y se los representa así. Se los representa conectados por un cable conductor que hace que que la diferencia de potencial entre cada placa de cada uno de ellos sea la misma. Bien. Bueno, muy bien. Terminamos de mostrar de qué manera se suman las capacidades y de qué manera también se resuelve la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor que tiene dieléctrico adentro, distintos tipos de dieléctrico adentro. Muy bien. Son las 6, creo que ya estamos, ¿no? Sí. Entonces, antes del descanso, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Profe, Sí. entonces si nos pusiéramos a pensar lo mismo, pero con un capacitor que el ancho no es uniforme, sino que tiene como un cacho más ancho que el resto, se puede deducir lo mismo, ¿no? Que el ancho no es uniforme, quiere decir que no sean paralelas las placas. No entendí. Creo que lo puedo dibujar. ¿Lo puedo dibujar? No sé, ¿se puede? Sí, sí, se Que puede. las placas no sean paralelas o que, a ver. Bien, eso Algo sería, así. está bien. Lo horizontal es la placa, Sí, capacitor, lo horizontal. Ok, y lo vertical son los cables, ¿sería así? sí. Sería así, bien. Bueno, estos son casos más complicados. También hay un efecto ahí en los capacitores, tenés un efecto de conducción ahí que hay una punta, entonces es un caso más complicado. Ahora, tené por seguro que toda la superficie de ese conductor va a ser un equipotencial. Eso sí, todo eso va a ser un equipotencial. Ahora, el tema acá va Sí. a ser la acumulación de carga. Y bueno, eso son cosas más complicadas, no lo vamos a ver en el curso, pero tené por seguro que por definición toda esta línea, ¿se ve donde pongo la flecha? Sí, se ve el cursor. Genial, bueno, toda esa línea es un equipotencial, está toda al mismo potencial. Eh, Claro. eh, Santino, los capacitores pueden ser conductores. No, los capacitores se arman con conductores. Ah, buenísimo, buenísimo.
Ahí se borró la... Los capacitores tienen que ser conductores, ¿sí? Ahora, eso para Santino que me preguntó. Pero vos le podés aumentar, acordate lo que dijimos en la clase anterior, le podés aumentar la capacidad metiéndole un dieléctrico. ¿Por qué? Porque al meterle un dieléctrico aumentás la carga que le pones. Si tenés ¿cómo es? Una batería, ¿no? Bien, o sea, con un buen dieléctrico aumentas la capacidad. Entonces, ¿qué vendría a ser el capacitor? Bien, el capacitor son las dos placas de metal, exacto, exacto. Que vos le aumentás la capacidad que ya tendría metiéndole adentro un material. ¿Cómo almacena carga si hay vacío entre ellas? Almacena carga porque le pones una diferencia de potencial. Le pones una diferencia de potencial, entre esas dos placas pones una diferencia de potencial. Y esas cargas van a ir, vas a conectar una batería, la batería va a proveer cargas. Como hay diferencia de potencial, va a hacer que cada una de las placas del capacitor se vaya llenando con carguitas, y esas carguitas van a quedar ahí, en cada una de las placas, y esas cargas no van a poder, desconectar la batería, y esas carguitas no van a poder ir a ningún lado, van a quedar enfrentadas queriéndose atraer, sin poder saltar ese vacío entre ellas. ¿Está bien? Franco, pues la consulta, si querés, la podemos hacer después de la clase, ¿sí? Bien. Genial. Bueno, me alegro de que se haya entendido. Bueno, son 6:05. Tratamos de juntarnos 6:15. ¿Les parece? 6:15. Ok. ¿Descansamos un poco? Bueno. Bien. Voy por acá. Bueno. Vamos a, ahora que yo les había mostrado el cuadrito ese de la electrostática en la clase anterior, y yo les había mostrado que con los dieléctricos nosotros seguíamos analizando campos y potenciales en situaciones en donde no había movimiento de carga, y que si bien en el caso de los conductores nosotros, el conductor podía, a través del conductor podía fluir tranquilamente una corriente, nosotros para resolver el problema primero esperábamos a que se reacomodaran todas las cargas, y una vez que quedaban todas quietas, ahí empezamos a medir el potencial y el campo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de corrientes eléctricas, es decir, vamos a empezar a dejar que se muevan las cargas, y eso, por supuesto, va a ocurrir en el caso de un conductor, ¿no? Entonces, por ese conductor va a poder fluir una corriente de un lado para el otro. Entonces, vamos a empezar a definir algunas cosas generales de la corriente. Primero, la cantidad corriente per se, propiamente dicha. Bueno, ¿qué es la corriente? La corriente que circula por un conductor, por un cable, es la cantidad de carga, cuento las cargas. ¿Cómo las cuento? Las cuento en Coulomb, que atraviesan la sección transversal a través de la cual están atravesando esas cargas. Cuento cuántas cargas o cuántos Coulomb por unidad de tiempo.
Entonces, esa unidad, la unidad SI de corriente es el ampere. Ustedes ya lo habrán visto en los artefactos eléctricos. El ampere es simplemente coulomb por segundo. Perdón. Bien. Entonces, eso es la corriente, que se representa con la letra I. La densidad superficial de corriente va a ser cuánta corriente pasa por unidad de área a través de un cable, por ejemplo. Entonces tomo la sección transversal del cable, supongan que tiene un área A, entonces ¿cuánto está pasando de corriente por unidad de área de esa sección eficaz, de esa sección transversal, perdón? Bueno, J amperes por metro cuadrado. Eso va a ser la densidad superficial de carga, de corriente, perdón. Muy bien. Justo quería hablar del rayo que había quedado de la clase anterior. Bueno, fíjense qué es lo que pasa cuando un dieléctrico, como contábamos en la última clase, y no nos vamos a ir a un estudio de ruptura de dieléctrica, pero cuando hablábamos recién de qué le pasa a las cargas que se van acumulando en cada conductor de un capacitor. Si te ponemos aire entre las dos placas de un capacitor, va a haber un campo eléctrico límite, más allá del cual el capacitor ya no va a poder evitar que las cargas pasen de una placa a la otra del capacitor. Ese efecto se llama ruptura dieléctrica, y la vivimos a diario con los arcos, con los arcos voltaicos o con los rayos. En ese caso, cuando se produce un rayo, se produce un pasaje de carga de un conductor al otro. En ese caso, en el caso de los dieléctricos sólidos, los dieléctricos que alteran su estructura, se rompen. En el caso de un capacitor se quema. Si yo a un capacitor le pongo una diferencia de potencial a un campo eléctrico muy alto, mucho más de lo que puede soportar de la constante límite de dieléctrica, que es en realidad es un campo eléctrico máximo que yo le puedo meter a un dieléctrico por su estructura. Lo que pasa es que lo rompo. ¿Y qué pasa cuando lo rompo? Cuando lo rompo es porque finalmente logra producirse una corriente. Entonces yo acá les muestro en un paper que bajé cómo en una muestra de dieléctrico a lo largo del tiempo, en el eje X, le van aumentando el voltaje a un lado y al otro del dieléctrico. Lo ponen adentro entre dos placas y empiezan a aumentar el campo entre las dos placas. Y fíjense que a lo largo del tiempo, mientras va subiendo el campo, no hay corriente, y de a poco empieza a haber una ruptura parcial del material, empieza a haber corriente fluyendo de un conductor al otro, y finalmente se produce la ruptura total del dieléctrico con la aparición de la corriente. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se da una corriente. En el caso de un rayo, es un pulso de corriente muy alto y que dura muy poco, pero que sirve para compensar las cargas en un conductor y en otro, ¿no? A través de un dieléctrico, en este caso el aire, ¿no? Profe, Sí, Gastón. ¿el gráfico que está a la izquierda Sí. es de los rayos o es de cosas más chiquitas? Porque No, veo que las corrientes... es de una muestra, no sé de dónde lo saqué, sí, es una muestra de un dieléctrico al que someten a campos eléctricos muy altos. No, esto es de una muestra de un material dieléctrico que a lo largo del tiempo, a medida que va aumentando o que va pasando el tiempo, le van aumentando cada vez más el campo eléctrico,
y hasta que el dieléctrico ya no funciona como tal y se rompe y deja pasar la corriente a través de él. Claro. Yo para mostrarles cómo pasamos de un régimen que vimos recién, en donde, como decía un poco preguntaba Santino, que bueno, están como en el balcón, en balcones de dos edificios las cargas, quieren pasarse de una a la otra, no pueden porque hay algo que la separa. Bueno, si uno aumenta mucho el campo eléctrico, puede hacer saltar una a la otra y cuando eso ocurre a través de un material, ese material se deteriora, pero en particular también se crea una corriente, que es el producto que se da por el pasaje de cargas de un conductor al otro. En este caso estamos hablando de un conductor en donde las cargas tranquilamente pueden fluir de un lugar a otro sin tener no hay un aislante en el medio, acá es todo un conductor. Bueno, vamos a seguir definiendo cosas. Para definir la corriente es una cantidad promedio. Entonces, lo que es importante es sacar la velocidad media de los portadores de carga. Los portadores de carga en un conductor son los electrones. Los electrones son los portadores de carga. ¿Por qué? Porque los electrones van pasando de un átomo al otro. Los átomos se van prestando a los electrones y los electrones van pasando por sus bandas de conducción y así pueden viajar a lo largo del conductor asegurándose la neutralidad pero al mismo tiempo garantizando la corriente. Yo trabajo en un área de la física que se llama física espacial, en donde en el espacio hay cargas, hay portadores de carga positivos y negativos, hay corrientes de iones y corrientes de electrones. Entonces, puede ser que el portador de carga de una corriente, caracterizando una corriente, pueda ser positivo, no hay ningún problema. En un conductor, como los que conocemos como acá en la Tierra, como en nuestro experimento, en nuestro laboratorio, los portadores de carga son los electrones. Bien. Para un portador de carga, entonces, de tipo K, K quiere decir, K puede ser electrón, K puede ser ion, y si tenemos N sub K, cantidad de portadores por unidad de volumen, supongamos que tenemos solamente uno, tenemos electrones nomás, la corriente, la densidad de corriente J, vector, va a venir dada por N sub K, K sub K, en el caso del electrón sería la densidad de electrones, la densidad volumétrica de electrones, por la carga del electrón, por la velocidad media de los electrones. Lo que quiero decir es que es importante ver la velocidad media. Si tengo muchas especies, es decir, si tengo electrones, más protones, más partículas alfa, más, no sé, cualquier otro tipo de ion, tengo que sumar todas las especies. Pero en lo que respecta a nuestro curso, vamos a utilizar esto en circuitos, la única especie que vamos a utilizar van a ser los electrones. Y bueno, y la integral de J sobre la superficie transversal es I. Bien, vamos a simplificar aún más nuestro abordaje por ahora y vamos a hablar de corrientes estacionarias. Entonces, ¿qué se entiende por estacionario? Por estacionario se sobreentiende algo que no varía explícitamente del tiempo, no depende del tiempo explícitamente. Entonces yo me fijo en cada punto del conductor, mido un J, y en ese punto, si yo pudiera, no veo variación del J en el tiempo. Me paro en un punto del conductor, cuento cuántos portadores pasan por unidad de tiempo y por unidad de área, que es el J, y siempre mido lo mismo. Puedo cambiar de lugar y mido otra cosa, eso es permitido, pero en cada punto es constante.
en el tiempo. Eso quiere decir estacionario, ¿no? Acuérdense, estacionario no es lo mismo que uniforme, ¿no? Estacionario quiere decir que no depende del tiempo. Bueno, no como vimos en la clase anterior, sino como vimos en la parte anterior de la clase, la divergencia de un campo nos permitía ver si había manantiales o sumidero de campo. Entonces, de la misma manera que nosotros vimos la divergencia de D, ¿se acuerdan? Existe una ecuación muy importante que es la ecuación de la conservación de la carga, que dice que la divergencia de la densidad de corriente es igual a menos la variación temporal de la densidad de carga. Bueno, ¿cómo se come eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, se los explico. Eso quiere decir, yo agarro un punto, calculo la divergencia de J. Si es positiva es porque la carga se está yendo de ese punto. ¿Se acuerdan? La divergencia. Si es positiva es porque la carga se está yendo. Si es positivo se está yendo, bien digo. Si es negativa la divergencia de J en un punto determinado es porque la carga está fluyendo hacia ese punto. ¿Está bien? Esa es la definición de divergencia. Ya la testeamos un poco gráficamente. Entonces, esto es lo que dice que no se está creando carga ni se está destruyendo carga. Quiere decir, si la divergencia de J es positiva, se está yendo esa carga. Y esa carga que se está yendo, que estoy detectando con una divergencia positiva, va a ir en desmedro de la cantidad de carga que tengo en ese lugar. Quiere decir que me voy a ir quedando sin carga producto de que se está yendo. Eso quiere decir, no va a haber creación ni destrucción de carga, sino que lo que falte o lo que sobre, o lo que vaya aumentando, lo que vaya disminuyendo de carga, va a deberse a que sale o que entra. A que se acumula en ese punto o que sale de ese punto. ¿Tá? Eso quiere decir esta ecuación. Todo ese bla bla que les dije quiere decir esta ecuación. Esta ecuación de continuidad la van a ver un montón de veces. Las ecuaciones de continuidad tienen esta forma. No sé si vieron alguna antes, ecuación de continuidad. Quizá, no sé, de la masa, pero bueno, esta es la ecuación de continuidad de la carga. Si me estoy quedando, esto quiere decir que si me estoy quedando miro en un lugar y cuento los electrones y cada vez tengo menos electrones en ese punto que estoy viendo, es porque esos electrones se están yendo para afuera. Eso es lo que dice. Y si en ese punto empiezo a contar cada vez más electrones en función del tiempo, es porque hay electrones que están viniendo de otra parte para ese lugar. Nada más y nada menos que eso. Vimos conservación del caudal en hidrodinámica. Bueno. Santino, ¿por qué está el menos? Bueno, fíjate que si si la divergencia es positiva, es porque te estás quedando sin carga. Entonces, quedarse sin carga quiere decir una derivada negativa. Con este menos hace más. ¿Está bien? No, está bien, perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, y la divergencia, al menos en cartesiana, ya saben cómo calcularla. Ok. Bueno, y esto es lo mismo. En otras palabras, no se crea ni se destruye carga. Si la densidad de carga cambia, es porque vino de otro lado o se va desde otro lado. O se va a otro lado. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bueno. Sí. Todas las ecuaciones de conservación son así. Bien. Bueno, entonces, listo. Entendimos la conservación de la carga. Entonces, ahora vamos a ir más allá y dijimos que nos queremos por ahora corriente estacionaria. Corriente estacionaria quiere decir que la divergencia de J va a ser 0 en todo punto del espacio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que agarramos un globito, una superficie cerrada, y todo lo que entra de corriente sale. ¿Está bien? ¿Se acuerdan los campos que vimos de divergencia 0? Sí.
principio, opa, una cosa así. Todo lo que entra sale. Bien. Genial. Bueno, vamos a hablar de la conductividad. La conductividad va a tener que ver con cuán fácil o cuán difícil es para un portador de carga moverse a lo largo de un conductor. Primero, ¿cómo vamos a transportar la carga? Y con un campo eléctrico vamos a transportar la carga. Esa es la manera de acelerar una carga. La mejor manera de acelerar una carga para que vaya hacia cierto lugar es ponerle un campo eléctrico. Entonces, si ponemos un campo eléctrico hacia la derecha, apuntando hacia la derecha, entonces las cargas positivas van a viajar en el sentido del campo eléctrico y las cargas negativas van a ir en el sentido opuesto al campo eléctrico. ¿Bien? Entonces, número uno, para hacer andar, para poner en marcha una corriente, hay que someter los portadores de carga a un campo eléctrico. Y el campo eléctrico mueve a los portadores de signos distintos en sentidos opuestos. Muy bien. Entonces, en particular los electrones, que van a moverse por las bandas de conducción, van a ir remontando el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de eso. Acuérdense que el electrón va al revés del campo eléctrico. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué relación hay entre el campo eléctrico y la corriente, y la densidad de corriente? Bueno, es una relación que no viene de las ecuaciones de Maxwell, sino que es una relación que es empírica. Que uno lo puede hacer tan complicada como uno quiera, en función del sistema que uno está analizando. ¿Cómo se llama esa relación empírica entre E y J? Se llama ley de Ohm. La famosa ley de Ohm es una relación empírica que se obtiene a partir de comparar cuánto vale J y cuánto vale J y cuánto vale E y sacar esa relación. La versión más simple de la ley de Ohm es la que tienen ahí. Bien. ¿Qué es ese sigma, ese factor proporcional? Se denomina conductividad del material. Entonces, ¿qué es lo qué se imagina que va a pasar? Si la conductividad del material, si este sigma es muy grande, con un pequeño campo yo creo un montón de corriente. Si esto es muy chiquito, necesito para tener una corriente importante, voy a tener que hacer crecer mucho esto. Entonces, la conductividad, cuanto más grande, más facilita la corriente. Cuanto más chica, más dificulta la corriente. Es un escalar, lo vamos a ver como un escalar en este curso, pero puede ser un tensor, puede depender de la dirección del campo eléctrico, de hecho. Entonces se puede complicar mucho, pero vamos a suponerlo ahora escalar y constante, sabiendo que va a ser constante para materiales en cierto rango de condiciones. Entonces nos vamos a mantener en esa banda donde el comportamiento va a ser óhmico de la sustancia, del conductor. Estamos hablando de conductores ya, no sé si se dieron cuenta, ya estamos hablando de conductores. En un dieléctrico no va a pasar una corriente. Y si sigma es un escalar, entonces la dirección de E va a ser la misma a la dirección de J. Paralelo. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace una batería? ¿Se acuerdan qué hace una batería? La batería lo que hace va a crear una diferencia de potencial. Entonces, el conductor lo que va a tratar de hacer es que en el conductor esa diferencia de potencial va a tener un campo eléctrico asociado y los electrones, esto es un pedazo de cable,
y estos puntos grises son los núcleos de los átomos del conductor. Entonces los electrones van a ir pasando de un átomo a otro. Los átomos no se van a mover porque el cable es un rígido, no se va a deformar el cable, sino que los átomos se van a quedar quietos y van a ir pasándose los electrones unos a otros, que van a ir viajando en el sentido opuesto del campo eléctrico. Entonces, fíjense en el sentido de I. Entonces la corriente va a ir del extremo positivo al negativo. El campo eléctrico va en esta dirección, va para allá, baja, va para allá, pero y ese va a ser el sentido de la corriente, pero en realidad los electrones van a ir en el sentido opuesto. Es una convención, así que ustedes van a trabajar con corriente como si fueran iones. No se preocupen, como si fueran iones positivos. Pero tengan en cuenta que los electrones en realidad van al revés. ¿Por qué? Porque van a buscar el lado de la batería que tiene carga positiva. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo es realmente y no se hagan problemas. Bueno, ¿preguntas? El valor de la corriente depende del valor de la carga de un electrón. Si la corriente es de electrones, sí. Pero depende también, acordate, Gonzalo, de la velocidad y de la densidad. ¿Sí? Fíjate después, fíjate en la definición de J antes, ¿sí? Y la corriente también va a ser, acordate que la densidad de corriente es por unidad de área. Cuanto más área tengas, también más corriente, ¿no? Bien. Bueno, después está la otra, hay una versión similar de la ley de Ohm que relaciona la diferencia de potencial. Vamos a tener en un tramo de conductor, agarramos dos extremos, le ponemos entre cada extremo una diferencia de potencial, entonces eso va a crear una corriente, y la relación entre la diferencia de potencial y la corriente va a venir dada por una constante R. Un parámetro R. R va a ser la resistencia del conductor entre los dos terminales que están en una diferencia de potencial. Entonces, en SI ya dijimos, esto en volts, esto en ampere, R en ohm. Bueno, acá es un poco lo que yo les contaba, no hay una relación siempre lineal entre el voltaje y la corriente. Es decir, R no es, hay muchas veces que R no es constante. Entonces, esto es el tipo de comportamiento que vamos a tener en la resistencia que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con resistencia en donde la relación entre I y B es lineal. Pero hay materiales que pueden reaccionar de distintas formas, incluso de manera simétrica. No es lo mismo que le haga correr una corriente en un sentido que en otro. Esto es un ejemplo, no vamos a hablar más de esto. Le digo que R puede ser muy complicado y que hay que manejarse en un rango en donde la relación entre I y B es lineal. Bueno, entonces veamos un poco qué pasa con una varilla conductora que está sometida a una diferencia de potencial V entre los extremos, que tiene sección transversal A y que tiene un largo L. Entonces, veamos qué pasa cuando la corriente I circula por acá. Entonces, dentro de la varilla, al recorrerla una corriente I, vamos a poder definir J, la densidad de corriente, como I,
que es la cantidad de Coulomb por unidad de tiempo. Perdón, J, la densidad de corriente va a ser I sobre el área transversal que atraviesan los portadores de carga, los electrones. Entonces, el campo eléctrico va a ser la diferencia de potencial entre los extremos dividido L. Entonces, una expresión para R va a ser B sobre I, la diferencia de potencial sobre la corriente. Eso es, V es E por L, y I es A por J. Entonces, R va a ser igual a L sobre A, y acá tenemos E sobre J. Y se acuerdan la ley de Ohm que vimos, la primera versión de la ley de Ohm. Bueno, de acuerdo a la primera versión de la ley de Ohm, entonces E sobre J es 1 sobre sigma. Entonces, sigma está relacionado con R de esta manera para un pedazo para un tramo de conductor. Va a ser el largo del conductor dividido el área del conductor y dividido sigma. Entonces, cuanto más grande sigma, más grande la conductividad, más facilita la corriente, más chica la resistencia. Cuanto más ancho es la varilla conductora, cuanto más ancha la varilla conductora, más chica la resistencia. Cuanto más larga, mayor la resistencia. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, tiene unidades, como ya vemos acá, de ohm por metro a la menos 1. Bueno, ¿hay otra manera de escribir R? Sí, con la inversa de sigma. Decíamos, sigma es la conductividad, la inversa de la conductividad va a ser la resistividad. Entonces, para la resistividad, ρ igual a 1 sobre sigma, nos queda que R es igual a L sobre A por ρ, y eso se mide en ohm por metro. Cuanto mayor resistividad, mayor resistencia. Y bueno, y para ya ir cerrando, les muestro algunos valores de resistividad para distintos materiales. Se imaginarán que un dieléctrico va a tener una conductividad malísima, y un conductor va a tener conductividad mucho mayor. Entonces, acá está una lista. Entonces, tenemos menor resistividad para los conductores, mayor resistividad para el agua pura acá, mayor resistividad para los no conductores, y por contraparte, muy baja conductividad para los no conductores y muy alta conductividad para los conductores. Bueno, parece que estamos. Sí. Bueno, entonces vamos a parar acá porque ya vimos la introducción a la ley de Ohm. Ya vimos un poco de corrientes estacionarias. Y bueno, vamos a seguir con corrientes estacionarias la próxima clase para empezar a ver la ley de Kirchhoff, vamos a ver circuitos. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto último, que fue bastante fácil. Lo anterior fue un poco más intuitivo, creo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno,
Una recomendación para los problemas de capacidades, es recuerden muy bien lo que dijimos. Cuando estamos conectados a una batería, las placas del capacitor están a una diferencia de potencial constante. Con esa diferencia de potencial constante, nosotros rápidamente podemos sacar el campo eléctrico, no tenemos que preocuparnos por si está o no por si está o no el dieléctrico. Ya está, es súper simple. Lo que sí vamos a tener en cuenta que si está conectado a una batería, porque la batería va a estar, si metemos un dieléctrico en el medio, va a estar proveyendo mayor carga, pero eh, tratemos de esquivarle a lo antiintuitivo siguiendo las definiciones de campo a partir de diferencia de potencial y de conservación de la carga cuando las placas del capacitor están desconectadas, ¿no? Bueno, no sé si estaba... sí, Franco, vos me querías hacer una... Espera que terminamos de grabar. Un segundo.